Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición del Festival Literario de Antequera, Las Cosas del Campo. Antes de pasar a presentar debidamente a la persona, a la escritora, a la creadora responsable de dar el pistoletazo de salida a través de Nazarena, su novela, a esta tercera edición, hay que dar las gracias, hay que agradecer a quienes hacen posible que edición tras edición Las Cosas del Campo vaya consolidándose dentro de esas programaciones que buscan cuidar a las personas y cuidar los territorios, las tierras, eso que se dice la cultura de proximidad. Y hay que empezar pues, por el ayuntamiento de esta ciudad, el ayuntamiento de Antequera, que tenemos aquí a José Medina Galeote, el concejal de Cultura y Patrimonio. Muchísimas gracias, José, por el cuidado que pones en cada cosa que piensas primero, que es muy importante esto, por eso quiero empezar por la idea, por cada cosa que piensas y después el planteamiento que haces a partir de esa idea. Muchísimas gracias a Chicho, el director de la biblioteca, muchísimas gracias por la complicidad y por el cariño. A todas las personas que estáis aquí, a los periodistas, a los amigos y amigas, a esta tierra, decir que no se me olvide que cuando terminemos de conversar con Karina Sainz, tenemos el punto de venta y firma también en la librería París, que la tenemos aquí justo enfrente, en la Plaza Fernández Viagas, así que quien quiera, ay Ana, que no te había visto, estaba en el público, a quien quiera pues comprar un libro y dialogar y que Karina Sáenz le firme un ejemplar, pues tenemos la posibilidad en la librería París, al que también le damos las gracias a Juan por toda la ayuda. Y ahora sí vamos a transitar por la parte más formal para dar la bienvenida en esta sesión inaugural. Decía que bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición del Festival Literario de Antequera, Las Cosas del Campo, un festival que toma prestado el nombre de la obra más célebre del antequerano José Antonio Muñoz Rojas, Premio Nacional de Poesía. Esta obra, indispensable para comprender el patrimonio literario del siglo XX, que camina del verso a la narrativa y de la narrativa al verso, siempre con el firme propósito de hacer grande la literatura, que es lo mismo que hacer grande la vida, marca el sentido de este festival que se hace con tanto cariño y cuidado. Un festival que nace desde Antequera y para Antequera y que pone en el centro de su espíritu, de su corazón y de cada latido lo próximo. Porque si algo buscó Muñoz Rojas es aprender a dialogar con lo próximo, aprender a mirar y contemplar ese paisaje natural, ese entorno que arropa nuestros días para convertirlo en un paisaje íntimo y cotidiano, manantial de ideas, de sentimientos y emociones. Y por ello, esta edición hemos querido invitar a una serie de escritores y escritoras que conversarán con nosotros en este claustro inigualable de San Zoilo y cuya obra guarda relación con algunos de los temas que aborda Muñoz Rojas en Las Cosas del Campo. Karina Sainz Borgo, Luz Gabás, Jaime de los Santos, Sergio del Molino, Juan Ramón Lucas y Denis Ramón serán esa mano tendida a la palabra y gracias a nuestra escucha, a nuestra capacidad de diálogo, podremos convertir este espacio patrimonial en manantial de ideas, sentimientos y emociones como Muñoz Rojas hiciera con su obra Cumbre. Así que sin más, les invitamos a celebrar la literatura, que como ya hemos dicho es celebrar la vida. Hasta el 25 de abril llenemos las plazas de literatura, de teatro, de vida. Celebración que en esta primera jornada inaugural vamos a hacer posible gracias a la literatura de la escritora y periodista de ABC, Karina Sainz Borgo. Su última novela, Nazarena, es una novela compleja y ambiciosa que deja al lector sin aliento, que lo lleva por un laberinto de sensaciones, de miedos, de duelos, de deseos a través de una familia que constituye en sí misma todo un desafío para la propia palabra familia. Una palabra que tiene todo de cálido y espacio de refugio frente a esa madre y hermanas que enloquecen y que tanto daño se hacen. La tradición
Ha de dialogar con cada tiempo para ser tradición, para que encuentre acomodo en el lenguaje de lo contemporáneo. En Nazarena, la novela de Carina Sainz-Borgo recupera esa manera de comprender el mundo a través de la mejor tradición española y latinoamericana y describe un mundo posible que oscila con precisión entre lo real e irreal. En esto, el lector debe decidir en qué equipo juega, para ofrecer la historia de Nazarena, una de las Vicentas, las hijas de Inocenta Núñez y de Giuseppe Delia Vicenza, hijas que son un lienzo donde todo arde y quema y duele y ante todo enferma, porque casi todo es enfermedad. Con esto os pido un aplauso de bienvenida a Antequera para Carina Sainz-Borgo, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si quieres decir algo antes de que yo empiece a preguntarte o que empecemos a preguntarte por Nazarena. Las gracias al Ayuntamiento, Antequera, a ti, Cristina, por esta invitación, a ustedes por estar aquí hoy, esta tarde. Además, me hace muy feliz eh, inaugurar la tercera edición y he de decir que los vencejos me tienen absolutamente enloquecida. Ya llegó la época de vencejos y además los vencejos en Andalucía cantan más fuerte. Son muy hermosos, así que quiero darte las gracias una vez más y gracias a todos. Andalucía es muy importante en Nazarena. Mira, vamos a empezar ya por aquí, por la parte Sí, lorquiana, ¿no? Yo creo que ella bueno, con Lorca hay que obsesionarse, sí. porque si no es imposible entrar en la obra de Lorca, ¿no? E impregna todo el aliento y el alma, la emoción y la parte también más cerebral, ¿no? De Nazarena, Lorca. Hay algo ahí que cada vez que pienso en Lorca con esta novela me provoca disculparme, ¿no? Es decir, como no se debe invocar el nombre de Lorca en vano. Y es verdad que hubo un desencadenante. Esta novela yo tardé mucho tiempo en escribirla, se atascó, era una novela un tanto oscura. Y yo encontré, digamos, en Andalucía la luz que necesitaba la novela. La novela se cuenta en dos partes, digamos. Está, como dice Cristina, una familia de hermanas, las Vicentas, que además se hacen la vida imposible, como las hijas de Bernarda a su manera, aunque he de decir que las mías, las criollas, existieron y de verdad que parecía que Lorca las hubiese soñado, ¿no? De alguna manera. Y luego hay una segunda trama que la protagonizan Brígida y Mendito, que son dos pícaros, ¿no? Dos pícaros en el mediados del siglo XX, 1940. Mendito es un personaje que se va de Andalucía, parte de España a Buenos Aires con Lorca y lo persigue por Uruguay y termina subiendo al Caribe y por eso es que él llega ahí, ¿no? Entonces, claramente, si me estaba metiendo con un referente, con un universo femenino familiar como el de las Vicentas, tenía que pedirle permiso a Lorca, tenía que de alguna manera estudiarlo y leerlo completamente para no incurrir en la tontería de parodiarlo, sino intentar citarlo, ¿no? Y aparte de la poesía de Lorca, que además Mendito habla con el romancero, realmente estudié todas las tragedias de Lorca. Yerma fue la que más me asombró. Pero claramente si eso iba a respirar en la novela tenía que dejar que Lorca entrara. Y porque yo creo que Lorca, de alguna manera, al español de Iberoamérica, le aportó un brillo y aceleró un proceso de vanguardia en el que estoy convencida que la coincidencia de él con Iberoamérica y de Iberoamérica con él aceleró muchas cosas. Y la novela tiene algo de esa cosa mestiza. Y hay otra cosa que a mí me pasa como a Brígida, ¿no? Que es un personaje que le ha pasado de todo, pero Brígida no tiene recuerdos propios, ¿no? Porque ella no sabe de dónde viene. Y yo tengo tanto tiempo viviendo fuera del lugar donde nací que para esta novela yo sentí que concretamente Andalucía me había prestado muchos recuerdos que no eran míos y que me los apropié, ¿no? Y que en ese tiempo en el que yo estuve creando esa parte luminosa de la novela me sentí completamente acogida, ¿no? Tanto por el lenguaje de Lorca como por su universo, como incluso en la misma relación con muchas cosas que están descritas. De hecho, los vencejos que salen del violín de Mendito ahí están, ¿no? Está muy, muy, además es una novela muy nostálgica de la tierra. La tierra está muy presente. Por supuesto, ocurre en un territorio ficticio, que se llama La Araira, que está, bueno, es una recreación, digamos, del trópico,
pero donde la tierra es muy importante, y el paisaje, ¿no? Y de alguna manera conversando sobre la tierra y sobre los asuntos de la tierra, creo que Nazarena tiene algo de eso, ¿no? Bueno, en cualquier momento, si queréis preguntar algo, levantáis la mano. La familia, fíjate, es un tema como, bueno, hay una serie de temas en la literatura que nunca se acaban, ¿no? Porque la familia nunca se acaba. No va a tener, no, yo creo que no tiene principio, tampoco tiene fin, por lo tanto, ¿no? Sin embargo, es muy difícil encontrar cierta mirada lúcida u original cuando en la literatura, cuando se lee sobre la familia. Y tú aquí lo logras no solamente, por ejemplo, por lo que haces con el lenguaje, ahora hablaremos de lo que haces con el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje muy mestizo, efectivamente. Además, un mestizaje de un español muy sureño también, ¿no? Pero volviendo a la familia, aquí la observas desde diferentes ópticas, ¿no? Hay una cosa de la intimidad, que es muy desconcertante para el lector, porque a veces hay mucha violencia, ¿no? Sí, claro. En el trato entre esas hermanas y la madre, y los lugares que decidimos ocupar dentro de la familia, ¿quiénes deciden sobre los lugares que ocupamos en la familia, ¿no? Que es algo que además te puede dañar toda la vida o te puede bendecir toda la vida. Y tú llevas el concepto de familia, la categoría familia a muchísimos lugares. A mí eso me parece muy difícil que lo hayas logrado en una novela que además, bueno, en cierto modo es breve, no es una novela extensa, ¿no? Ahí sí que hay una cosa que yo procuro hacer, no es que sea un proyecto ambicioso, intuitivamente intento escribir con lo necesario. Si puedo darle al lector algo en lugar de extenuarlo, cansarlo, redundar, procuro hacerlo y también porque yo creo que a mí el periodismo me condiciona mucho mi forma de narrar. Y sobre la familia, y lo político, que es básicamente una cosa que atraviesa la novela, que de hecho la familia es el primer laboratorio político que tenemos, el primer ejercicio, el amor familiar es un ejercicio de poder o de convivencia, o vamos a llamar que es el laboratorio de cómo vamos a relacionarnos con el resto de las personas, ¿no? Por eso siempre la familia además es tan compleja. Yo no me canso de citar a Ignacio Martínez de Pisón, que él dice, o dijo una vez en una entrevista, porque además él trabaja muchísimo ese tema también, que las familias, como en las guerras, los agravios no prescriben, ¿no? Entonces, claro, yo lo que intenté fue desen- des- desmenuzar, digamos, biográficamente la familia de mi madre, que la pobre cada vez que me escucha hablando de la novela no dice nada, pero dice, hija, van a pensar que me odias, ¿no? Y yo le digo, no, mamá, le digo, yo no se trata de eso, le digo, yo se trata de sacar, le dije, por ejemplo, yo crecí en una familia muy como creo que son casi todas o una buena parte de ellas con una impronta femenina muy fuerte, ¿no? Y con un elogio a la contención emocional. Mi abuela y mi bisabuela eran figuras casi mitológicas, ¿no? Que parían en pelo, que tenían 10 hijos, que los criaban solas, porque eso estaba muy presente ahí. Yo siempre sentía que el relato familiar era un relato épico, un épico dentro de la casa, ¿no? Y sobre todo las ocho hermanas que forman parte de la familia de mi madre tenían unas características muy específicas que yo de niña las escuchaba fascinada, ¿no? Había una tía que barría el patio toda la noche y toda la mañana, y claramente cuando me describían que le había pasado a esta persona que tuvo un episodio personal muy duro, me di cuenta que esta señora lo que tenía era una tristeza y una desesperación gigantesca, y probablemente una depresión no tratada, ¿no? O, por ejemplo, todas esas sensaciones que hay sobre el llevar una casa, ¿no? El contener una casa, el papel que tiene una casa. Entonces, quise volcar eso como una especie de estudio o intentar entender aquellos personajes que formaban parte de la cultura caribeña, o de mi cultura caribeña, de mi entorno, conversando con una amiga, con Paula Ortiz, que ella decía que hay ocasiones en las que en la casa siempre hay una mujer, a lo mejor, que está en una mecedora y no dice nada, y nosotros no sabemos qué hay detrás de toda esa historia, ¿no? Y Nazarena es eso, ¿no? Llevado a una explosión, claramente hay guiños
a cosas que me interesan, Lear, Rey Lear de Shakespeare, o sea, como unas hijas, ¿no? Feroces pueden terminar, que en realidad es por el poder del reino, sí, pero son muchas otras cosas detrás, ¿no? Y claro, y también me apetecía mucho meterme en esta idea de la saga familiar, que es un tema muy serio, pero Nazarena tiene esa característica del fin de época, ¿no? Del fin de estirpe, porque Nazarena nos está contando la historia de su familia y Nazarena no es un narrador fiable. Nosotros no sabemos si lo que ella dice es cierto o no. Muchas veces alucina, muchas veces tiene obcecaciones y me recuerda mucho, me recuerda, no, es decir, a mí me impactó tanto cuando leí El ruido y la furia de Faulkner, porque la historia empieza contándole a Benji, que es un chico que tiene una discapacidad. Entonces, claro, una familia poderosísima termina contando su historia, probablemente el más vulnerable de toda la cadena. Y eso también está muy presente allí, porque bueno, cada quien trabaja con sus obsesiones, ¿no? Y yo creo que para mí la familia, la tierra, la maternidad es una de ellas, ¿no? Que yo venga a decir esto me resulta una impostura porque yo no soy madre. Aunque como dice mi madre, bueno, pero tú has escrito de asesinatos y no has matado a nadie. Y yo le digo, bueno, por esa lógica me parece que tiene razón, ¿no? Tengo como una obsesión por entender eso y por entender un poco a las mujeres que me antecedieron, ¿no? En todo sentido, en mi familia, en las mujeres que me formaron, en las mujeres que he leído, es algo que me gusta hacer me interesa y Nazarena está llena de eso, o sea, está completamente repleta, o sea, hay personajes por todas partes de ese tipo. Mira, te iba a preguntar por el dolor, pero te estaba escuchando y qué interesante, ¿no? Esa mano tendida a comprender a las mujeres que hemos tenido en las familias, ¿no? Que yo creo que sí ahora somos capaces de levantar la mirada y mirarlas, ¿no? O sea, yo hace poco, como estamos en casa, pues yo, por ejemplo, públicamente, que me costó mucho por la emoción, verbalicé, le dije a mi madre, le di las gracias a mi madre porque yo misma incluso la veía como invisible. Claro. Y es algo que te das cuenta de adulta, tú dices, pero ¿cómo yo, ¿no? Que consideras que tienes otra educación, otra construcción, consideras que tu madre es invisible, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nosotras y en nosotros para que invisibilicemos a madres, abuelas, ¿no? Entonces, me interesa mucho eso que has dicho de intentar comprender que es una mano tendida a las mujeres que han estado antes que nosotras, ¿no? Y te iba a preguntar por el dolor, que te preguntaré, pero antes me interesa mucho y que me acabo de dar cuenta que está en la novela presente, escuchándote por la compasión, a pesar de la ferocidad de la historia que es muy fuerte. O sea, aquí Karina no nos da quien lea la novela. Si la leéis estos días y estoy todavía por aquí, me diréis, no da respiro, porque no da respiro. Desde la primera página, además, no puedes soltarla ya. Quien entra no sale, ¿no? Pero la compasión es importante también. O- Yo creo que la compasión aquí es intuitiva en el sentido de que el más débil, es decir, los personajes más débiles o los que aparentemente vemos más débiles, tienen unos dobleces interesantes y los personajes más agresivos, hay un personaje, se llama Porcia, que es la mayor de las hermanas, que es con mayor fiereza agrede a las otras hermanas, ¿no? Y probablemente es uno de los personajes con mayores dobleces y más heridos, ¿no? El personaje que pensamos más compasivo de todos nos va a dar una sorpresa gigantesca, ¿no? Y creo que esa sensación de ponerse en el pellejo, por ejemplo, la madre, hay una madre que está, aparentemente Nazarena dice que ella mató a su madre y que su madre está muerta, ¿no? Y cuando leemos a la madre no tenemos muy claro qué le pasa, la madre está muy deprimida. O sea, la madre viene de un duelo, viene de morir su marido. Y lo que yo quería entender de alguna manera es tantas historias en las que antes moría alguien, un padre, un hermano, un marido, lo velaban en la propia casa, en la propia mesa, lo vestían. Son esas cosas en las que yo siento que la relación con el dolor y la naturalidad con la que se entendían algunas cosas son muy distintas a la forma de relacionarme con la enfermedad y con la muerte que yo tuve. Digo, en el sentido de mi tiempo, ¿no? Yo veo con tanta admiración y al mismo tiempo con tanta sorpresa la capacidad de soportar dolor físico,
¿no? Que podían pudimos haber tenido hace 3 o 4 generaciones, que hoy no existe, ¿no? La capacidad de sobreponerse a lo que ocurría o dejaba de ocurrir, se marchó, se fue. Es decir, nuestra relación con el tiempo era otra. Y en eso la novela tiene algo en el que está dándole vueltas, y yo creo que lo que yo escribo le da vueltas a eso. Por ejemplo, en la novela El tercer país, la segunda, que hay una mujer que se dedica a enterrar a personas que no tienen dinero para que las entierren. eh, Está inspirado en una cosa de migración en la frontera, y yo me voy a conocer directamente a la persona que hace esto, a la mujer que hace esto, ¿no? Y para mí era increíble alguien que dedicaba su tiempo entero a con sus propias manos construir unos nichos, por defectuosos que fueran. Y decía, ¿qué resorte se activa? Sobre todo me llamó la atención en esa mujer, para que hubiese esa cosa de enterrar a los muertos, guardar la memoria, guardar qué es lo que están haciendo estas hijas todo el rato a su manera, ¿no? Y otros personajes que también están allí. Y, por ejemplo, el personaje, ahorita que estaba hablando con Joaquín, que acabo de conocerlo, que Joaquín me dice, bueno, hubo mucha gente de Antequera que se fue a Venezuela a trabajar, ¿no? Y la historia empieza a finales del 19 con 3 hermanos italianos que salen del Véneto y se van al Caribe y se casan con 3 hermanas, que esa historia es cierta, es decir, esa es la historia de mi familia. Y yo pensé, Dios mío, el asombro que tuvo que haber sido para las dos partes, ¿no? Qué lejos debía quedar el Caribe y qué lejos debía aparecer el Véneto. De hecho, las Vicentas van a conocer a la familia y se van en barco, como en efecto ocurrió en 1890. Entonces, claro, parece un mundo en el que las sensaciones, las emociones, el dolor, pero al mismo tiempo la extrañeza duraban más tiempo y eran más definitivas, ¿no? Entonces lo pienso, yo intentaba que incluso con el comportamiento irracional que tienen estos personajes, eh, le llegaran al lector. Mendito, Mendito, ¿cuántos Menditos no hubo a lo largo no, músicos que cruzaban el Atlántico y hacían, o sea, y lo digo en general, desde Falla hasta, es un mundo que no quería que se fuera, ¿no? Sin yo intentar contarlo, eh, porque de alguna manera constituye muchas de las cosas, ¿no?, que tenemos en común. Y lo pensé por el lenguaje. Yo tardé mucho tiempo, tuve que mudarme a España para darme cuenta que mi gramática es la de Nebrija, no la de Andrés Bello. O sea, es real, es decir, hay una memoria de la lengua, hay muchas cosas que, bueno, sí, está bien, nosotros tenemos 200 años y tanto de independencia y todo esto, pero nuestro castellano, nuestro español viene del castellano, que además es todo del sur, claramente es la gramática de Nebrija, ¿sabes? Entonces, hasta mi forma de hablar, no en todos los sitios, pero nuestra forma de hablar está ahí. Entonces, todo eso está en la novela como retumbando todo el rato, ¿no? Está como retumbando de la manera más sensible posible, en que lo sienta, que el lector lo huela, lo sienta, lo perciba. Has mencionado antes, perdón, has hablado de resistencia, me va a dar la tos. Perdón, la alergia, sí. Has hablado de la resistencia de los cuerpos, de la relación con con la muerte a través de los cuerpos. Lo físico, y no me refiero solamente a los cuerpos físicos, son fundamentales en la novela, sino que lo físico cotidiano, Sí, ¿no? En la casa, los gestos que se repiten, el barrer el patio, ¿no? El barrer precisamente como un síntoma, un símbolo de la locura, de la enajenación, pero también al mismo tiempo un gesto que se repite para protegerte de otra locura, ¿no? Y es fundamental. Atraviesa, y que también además, fíjate, dialoga con las cosas del campo, ¿no? Esa presencia de los cuerpos de ellas, pero también lo físico como algo que penetra claro. en la historia. Es que de hecho lo físico está, como bien dice Cristina, en los cuerpos, pero está en todo, es un acontecimiento físico. Por ejemplo, lo de barrer los patios, que además es una imagen que a mí siempre me ha asombrado desde pequeña, ¿no? Siempre veías a mujeres solas barriendo los patios y me parecía que barrían y el tiempo no pasaba, y ese sonido.
Pero, por ejemplo, hay una escena de la novela que a mí me divirtió mucho escribirla, porque Nazarena, el personaje principal, piensa que ella puede matar los pájaros con la mirada. Ella cree que tiene la posibilidad de mirar un pájaro y que caiga muerto, ¿no? Entonces a ella le piden que cuide la ropa mientras están tendiendo unas sábanas blancas, ¿no? Y ella, como siempre se distrae y está pensando otras cosas, digamos que se despista, pasa algo y cae muerto un pájaro, ¿no? Esa conciencia del pájaro muerto, que además, yo no sé, pero creo que es una de las imágenes más tiernas y más demoledoras, incluso cuando uno es adulto, ¿no? A mí casi me da algo cada vez que veo un vencejo en el suelo, es como, uy, y no solamente por la superstición de la muerte, sino porque probablemente es por lo que representa, o por ejemplo, hay otra escena del libro que a mí me costó también hacer, pero que es una yegua pariendo, ¿no? A mí me parece que no hay nada más hermoso que ver un animal, sobre todo un caballo, una yegua parir, ¿no? Porque es como una cosa preciosa y al mismo tiempo muy física. Y Nazarena cree que va a pasar algo, que pasa algo. Bueno, no sabemos si pasa o no, pero claramente lo físico se experimenta con el cuerpo humano y con la sensación, ¿no? Incluso con la propia sensación falible, ¿no? Hay un personaje que a mí me encanta, que es Aparecida, que Aparecida guarda la casa, ¿no? Entonces, de Aparecida no nos podemos fiar mucho, Aparecida bebe. Entonces, toda su percepción está intervenida, ¿no? Pero bebe anís, además. Bebe anís y bebe aguardiente. Entonces, yo lo que quería era como intentar recuperar ese olor del aguardiente, que probablemente yo tengo un pensamiento muy del campo. Una vez una persona me dijo, además me molestó tanto cuando me lo dijo, ay, tú no, tú te ves muy urbana, ¿no? Y me provoca decirle, porque yo crecí en una parte de Venezuela que está en la costa central, se llama Aragua, los valles de Aragua, al lado de una plantación de caña de azúcar. Entonces, la hacienda de ron más antigua del país, que está recreada en la novela, que es el ron Santa Teresa, estaba al lado. Entonces, claro, era muy gracioso de pequeños, ¿no? Ver que pasaba el camión con la caña y se caía la caña y tú estabas todo el día chupando caña, ¿no? Entonces, todas esas cosas de lo físico, de lo corporal, incluso hasta el dolor. Brígida, por ejemplo, la segunda, digamos, el personaje B de la novela es una niña que está toda quemada, ¿no? Y su relación física con su amante o su pícaro amante está corregida en muchos aspectos por la forma en que él la trata. Él le dice que ella no está quemada, que ella tiene escamas, ¿no? Eh, son distintas cosas que Cristina creo que le ha pasado el dedo muy bien, ¿no? A la piel de la novela, porque claro, de repente en la piel de la novela vamos a ver cosas muy lisas y de repente vamos a ver unas rugosidades y unas cicatrices gigantescas, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queréis comentar, o seguimos nosotras. Tenemos pari que para rato. La soledad. Ahí, a mí fíjate que yo creo que es el tema de las ideas que tú abordas, ¿no? Porque hay mucho ruido a veces en la novela, ruido físico. Hay voces, ¿no? Que no sabes tampoco. em, Hay ausencias, hay presencias, ¿no? Los animales, la enfermedad de los animales, por ejemplo, también. em, y al final la vida es como si desearas, conforme, a ver si lo sé explicar, conforme vas leyendo, a veces duele tanto que tú dices, necesito soledad, Mm. pero al mismo tiempo es otro de los temas que tratas en Nazarena, ¿no? La imposibilidad de la soledad, a pesar de que están todas solas, terriblemente solas, ¿no? Sí, es como esta idea de puedes estar solo y rodeado al mismo tiempo, ¿no? Asediada, ¿no? Claro, asediada, porque además yo lo intento pensar, intento pensar en la idea de una familia con el peso de la autoridad que es convivir y compartir una misma casa, ¿no? Además, estas 8 mujeres, nada de lo que entra desde fuera sobrevive, nada, nada. Ellos siempre dicen casa de las Vicentas, que es los hombres se mueren o se marchan, ¿no? Que es una de las cosas, pero ocurre todo lo que entra en esa casa de alguna manera es expulsado porque la incapacidad de comunicarse entre ellas y con el exterior es tremendo, ¿no?
que es un signo de soledad, pero también es un signo de enfermedad, de una profunda incapacidad de que nada crezca, de que nada aparezca, de que nada sea natural, ¿no? Puede que ese sea un signo un poco, quizás, a mí me suelen interesar ese tipo de cosas. Parezco muy lóbrega, pero soy muy simpática, siempre lo digo. Eh, tengo una obsesión con ese tipo de cosas, con el lado más oscuro, ¿no? Creo que muchas cosas que los seres humanos sentimos, justamente las sentimos por ser seres humanos. Es decir, deseamos aquello que no está, que no existe, justamente porque no existe, ¿no? Es porque estamos rodeados de arcos perfectamente construidos, porque a alguien le pareció que faltaba algo, ¿no? Igual que un ser humano, ¿no? ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres renegar? ¿O por qué? Entonces, claro, esa soledad puede estar contada desde el núcleo de una familia, desde la mente de una señora que se repite constantemente cosas y que está todo el tiempo hablando sola, y está tan sola que no es consciente de que desvaría, ¿no? Y aparte ella tiene algo que la novela transcurre vamos a decir que la primera parte de la novela transcurre en un día, porque hay un Cadillac que está esperando afuera en la calle y ella no sabe, ella se sospecha que algo va a pasar con ese Cadillac, pero está todo el tiempo preguntando qué va a pasar y nadie le contesta, nadie le dice nada, ¿no? Que hay momentos en los que a- cuando no pasa con determinadas enfermedades o con determinados procesos crepusculares, ¿no? La demencia, donde la persona se aísla. Entonces dice, ¿qué día es hoy? ¿No? Mi padre fue fundamental para perfilar algunas cosas en la cena. Mi padre falleció el año pasado y falleció muy mayor, una demencia senil, y era increíble en las conversaciones con él la noción de aislamiento que podía tener de pronto, ¿no? De no aquellas ideas que volvían a su cabeza y claramente el mundo de mi papá se había desdibujado, pero él volvía a las 4 o 5 cosas que para él eran importantes. Entonces, claro, me parecía que había una extraña soledad en ese proceso de desdibujamiento suyo, ¿no? Y hasta qué punto no nos pasa a todos, ¿no? Y eso me resultó tierno, fascinante a su manera, doloroso, por supuesto. Y todo lo que es la enfermedad mental o la salud mental, porque ahora se enuncia de una manera positiva, ¿no? Sí, es que la salud mental, ¿no? ¿Cómo haría una madre hace 50 años, 60 años para entender un trastorno del autismo? ¿No? Del espectro autista. ¿Cómo se entendía eso? ¿No? ¿Cómo se educaba? ¿Quién ayudaba, ¿no? A entender, a descifrar todo eso? Entonces, claro, en Nazarena hay muchos rasgos de los personajes que son rasgos clínicos, están sugeridos, ¿no? Y de alguna manera es como antes siempre estaba el loco o la loca, claramente ahí había una soledad gigantesca, ¿no? Pero que además tenía un motivo médico hasta cierto punto, ¿no? Y una imposibilidad de comunicarse, ¿no? Y a mí eso también, insisto, me llama la atención, es algo que me interesa. Vamos ya con la última pregunta, si no tenéis por aquí y por aquí. Pues María José o... Bastante. Tú sabes que hay dos versiones para eso. Una, que es la penitencia, y es nazarena, es penitente, es una mujer que sufre muchísimo. Y también es verdad, porque una de las sensaciones que a mí más me generaba angustia, eh, cuando me ponían la cruz de ceniza, era que me picaba la frente, ¿no? Y a mí me daban ganas de limpiármela porque me picaba. Y eso me generaba muchísima ansiedad porque, claro, no te la podías quitar. Entonces yo dije, bueno, necesito arrancar con una cosa que ponga muy nervioso al lector, como a mí me ponían nerviosa ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro, partiendo de que es nazarena, de que es una mujer que refleja una penitencia, que ella misma se describe como la séptima, como 7 son los puñales de la Virgen, quería arrancar por ahí. Y por eso, porque es como, a mí la cuaresma ya me tizna el nombre, ¿sabes? Es como, pero sobre todo el motivo real es, el motivo de la electricidad que quería que el nervio es ese.
Yo, es que no he leído todavía Nazarena. Si me dais 2 días, hablaría de ella. Pero no me gustaría que nos fuéramos sin las otras dos mujeres, Adelaida y Angustia. Mm, la pregunta que yo te iba a hacer es, porque son dos libros impresionantes. ¿Eh? La, la hija de la española y el otro es El tercer país. Sí. No pueden dejar a un lector indiferente. Son libros que conmueven. Yo no sé si enmarcarlo en el realismo, no sé. A mí me han conmovido la escena del cementerio, el aguardiente, todo eso lo voy conociendo. Esos libros son, pero ahora te he visto, joven, alegre. ¿Cómo puede generar esa literatura? Porque, ¿cuál es la vivencia de un escritor cuando escribe esa madre con los dos cadáveres atravesando la frontera en aquel río donde se baña porque llevaba días? ¿Cómo lo puedes escribir tú? Que, que la veis que es tan guapa. Muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que es una conversación, esto lo he conversado yo varias veces con mi madre, cuando mi padre cuando vivía, que decían, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué escribes cosas tan violentas, no? Y yo tengo la sensación de que yo tengo una predisposición a rastrear las cosas rotas, ¿no? Em, Creo que esa sensación de ver una madre en un hospital preguntando por un hijo muerto y verla llorar es una de las cosas que yo creo que la vi como con 10, 11 años y no se me quitó, ¿no? Siempre tengo una tendencia, Adelaida es una mezcla, este personaje es una mezcla de mucha violencia, probablemente la más política, pero Angustias Romero, y ahí, Joaquín, te lo prometo que es cierta, cuando yo me enteré en el 2019 que había lo que les comenté, una mujer que enterraba muertos en la frontera entre Colombia y Venezuela, dije, tengo que ir a conocer a esta mujer. Ella vivía en un pueblo llamado Riohacha, se llama Sonia Bermúdez, impresionante, una mujer con una vitalidad, una alegría y una mujer tal cual como es Visitación Salazar. En el tiempo que estuve con ella, yo le dije: ¿Me permite que esté con usted? Le digo yo: "No la molesto, no la", solamente dijo: "Sí, sí, puedes estar conmigo". Y, una de las personas que llega a que le a es una mamá, como de unos 20 años, con unos niñitos metidos en una caja de zapatos. Em, y claro, la impresión fue tan grande, sobre todo porque lo que más me llamaba la atención era lo exhausta que estaba, ¿no? Por supuesto, después novelé el personaje, y porque además, si yo hubiese tenido que contar eso para un reportaje, hubiese tenido que incurrir en una serie de cosas que el periodismo me irrita profundamente hacerlas, ¿no? Por lo menos la ficción te permite parapetarlas, ¿no? Entonces sí siento que tengo una predisposición natural a mirar ese tipo de cosas, a fijarme en ellas, ¿Y tú no crees que se debe a intentar comprender la violencia? de alguna manera supongo que sí, pero también es que creo que ni siquiera intento comprenderla, es que necesito deshacerme de ella. O sea, es como la veo por lo menos en el tercer país, toda la violencia se está ejercida con animales, por ejemplo. En Nazarena, más o menos, pero la violencia en Nazarena es una violencia realmente envolvente, ¿no? Es envolvente. Y en el caso de Adelaida, Adelaida es que es un personaje completamente alienado, ¿no? Un personaje, Adelaida es todo aquello que ninguno de nosotros querría ser. O sea, Adelaida sería en La Dana la que saquea. Es decir, sería en o sea, es el ser humano sometido a su mengua absoluta moral, ¿no? Que es un personaje que empieza como una víctima y termina convirtiéndose en un verdugo, ¿no? Y de alguna manera creo que en el caso de estas, una produce a la otra. Es decir, Angustias Romero es una consecuencia de Adelaida, ¿no? Porque además Adelaida deja un cadáver y ni lo ve. O sea, tal cual. Estas son ese acto de enterrar a los muertos, de la compasión de enterrar a los muertos. Y en Nazarena creo yo que el tema aquí es el legado, el que recibe una memoria, una herencia, así que a ver qué tal, a ver qué te parece, Joaquín.
Karina, bueno, en mí vas a encontrar ya un lector desde mañana a las 8:30 de la mañana. Te he confesado antes que no te había leído nunca y la verdad es que me invita todo lo que habéis dicho, tanto Cristina como tú, a poder hacerlo desde mañana con toda la felicidad del mundo. Yo me he anotado un par de preguntas o 7, pero te voy a hacer 2 muy rápidas por si hay gente que quiere intervenir. ¿Qué parte de ti crees que la escritura es más un poco a la hora de ti como escritora, ¿eh? ¿Qué parte de ti crees que la escritura te ha fortalecido y qué parte sospechas que con todo esto te ha vuelto más vulnerable? Sí, sí, pues me ha vuelto, sé en lo que me ha vuelto más vulnerable. Ha condicionado mi forma de relacionarme. Eh, Parece un chiste, pero me cuesta mucho no renunciar a aquello próximo para utilizarlo como material de escritura, ¿no? Lo cual parece que no, pero sí puede llegar a ser complicado en un momento dado. Me ha hecho vulnerable, por supuesto, en la sensación de, de, sen- de intentar no hacer ruido, en el sentido de intentar escribir algo que merezca la pena, ¿no? Que cada día me apetece, me lo pienso más antes de sentarme a escribir algo, de verdad. Eh, en el sentido de que la palabra no sea en vano, ¿no? Que no sea un ejercicio frívolo, vano, que vete tú a saber, qué sé yo, si lo es o no, ¿sabes? Es decir, que no tengo ni idea, lo hago de manera intuitiva. ¿Y qué cosas refuerza? O, yo creo que a mí, de verdad, yo escribo, siempre se lo comentaba a un buen amigo, que él decía, poder pasar tiempo con uno mismo sin hacerse daño Ujú. es probablemente una de las cosas más difíciles de hacer, ¿no? Y cuando yo escribo no me hago daño. Eh, Me siento bien, me hace compañía, estoy bien cuando escribo. Eh, de alguna manera supongo que me permite sobrellevar o estar o hacer, siempre cuento esta historia y me van a disculpar porque es como muy, muy escolar, muy, pero siendo adolescente, yo ni siquiera un poquito menos estudiaba en un colegio de monjas, ¿no? Unas monjas fantásticas, de verdad, pobrecitas, de verdad, encerradas con una jauría de adolescentes, ¿no? Demasiada paciencia tenían. Pero bueno, a mí me dio por pelear con una que yo la llamaba Sor Pinochet, y escribí una soflama contra Sor Pinochet en una, aquí se usa la palabra circular, cuando te comunican, cuando le mandan a una, bueno, esa es estaba firmado por la directora, ¿no? Entonces yo me dediqué a una soflama insultándola, cualquier cantidad de cosas, y me dejé el papel en el salón de clase. Y claro, yo era así la mejor estudiante, la empollona, entonces, ay, vamos a averiguar, hemos conseguido este papel, y claro, me descubren y me expulsan, ¿no? 3 días. Entonces mi madre me llegó y me dijo, mira, todo lo que quieras decir, me decía, lo vas a escribir en este cuaderno. Me decía, todo, todo, todo. Y a partir de ahí, creo yo que empecé a escribir todo, todo lo que, entonces después con el paso del tiempo mi madre fue, puedes dejar de dejar cosas por escrito. Y creo que de ahí no. Entonces, bueno, creo que hay algo de eso, ¿no? De aprender a relacionarme con el mundo y conmigo misma, a través de eso, ¿no? Pues segunda pregunta y yo acabo ya, para que haya más intervenciones. Mira, hablabas de eso. Yo tengo ya 81 años y he visto cómo el mundo ha cambiado. Y hoy día es todo instantáneo, se necesita una urgencia en comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Has hablado hace un momentillo del refugio que te supone a ti escribir y tal. ¿Qué justifica realmente el que te acerques al silencio y puedas hacerlo? Sí, es una gran pregunta. En estos días he estado leyendo El infierno de Dante. Y digo, ¿qué hace que una persona hace tantos siglos se haya dedicado a imaginar el infierno, que haya puesto Homero a Virgilio en el segundo, ¿qué hace que un ser humano haga eso, no? No lo sé, pero menos mal que lo hace, ¿no? En el sentido de que si no estaríamos muy incompletos. El problema es otra vez el punto de vista, ¿no? Muchísimas gracias. De pensar que tenemos la razón o de que contar nuestra vida, no lo sé, me vas a perdonar porque aquí fallo mucho, ¿no? Pero para mí el hallazgo, si existe la literatura es que tiene sentido haber hecho esto, ¿no? Porque si no, no nos explicaríamos eh, habría sido en vano, ¿no? Es como, habría sido en vano.
quiero hacerte una pregunta. Siendo venezolana, es inevitable bueno, que no inspiración, pero sí es verdad que vivas de ciertos influjos y reflujos que llegan de allí. Yo creo en que cuando hay condiciones verdaderamente que no son fáciles, la creatividad como que se estimula bastante, ¿no? Yo creo que cuanto menos hay, más capacidad tiene el ser humano para hacer más cosas, ¿no? Cuéntanos algo si tienes por ahí alguna cosa Sí, que puedas contarnos. sí, es una cuestión que a mí cada día me cuesta más verbalizar sin incurrir sin cometer errores, sin herir. Claramente que yo siempre digo que yo vuelvo a Venezuela en mis pesadillas y en lo que escribo. Básicamente, donde vuelvo más vívidamente. Yo tengo ya 14 años que no voy. eh, Claramente todo lo que está en mi imaginación, en mi fraseo, en mis palabras, está allí, es el lugar que me importa, ¿no? Me pregunto cuándo va a dejar de ser eso, cuándo eso va a dejar de ocurrir, porque siempre que se me ocurre una historia vuelve a ser una cosa relacionada de una manera u otra con eso, ¿no? También me pienso que, bueno, es como le pasaba a Cabrera Infante. Cabrera Infante escribió La Habana para un infante difunto después de un tratamiento muy agresivo, ¿no? de electroshocks. Y él le pedía a Miriam, a su mujer, que lo ayudara a recordar La Habana con un mapa, ¿no? Porque en el fondo creo que de alguna manera hay una cosa atávica, ¿no? En aquel que ya no vuelve, o en aquel que se fue, ¿no? Yo me fui por decisión propia, ¿no? Y aunque me genere tanto conflicto hablar de lo propio, por temas estrictamente por el proceso humano que ha desencadenado el proceso político venezolano, ¿no? Ha sido un proceso muy agresivo, ¿no? Y muy violento, que era lo que yo le decía a una amiga en estos días. Y le digo, mira, una de las razones por las que me fui es porque no quiero desearle el mal a nadie, no quiero alegrarme por el mal de nadie, no quiero salir a la calle, no quiero, ¿no? Em, y claramente como algo no resuelto aparece una y otra vez, ¿no? Aparece y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Tengo mucha curiosidad en saber cuándo será el día en el que, en el que yo pueda, ¿no? Dejar de enunciarlo. Y tanto es así que me lleno de trampas. O sea, en la segunda novela se llama Mezquite, es un pueblo inventado. Aquí es La Araira. Dije, voy a tener que inventar un país de cero, ¿no? Realmente para allá está. O sea, y claro, eso crea muchísimas confusiones porque me dicen, oye, pero eso que tú estás diciendo no existe ahí. Y claro, es que no es real, ¿no? Em, claro, el problema es que no es real, pero está hecho con elementos por lo menos hay un amigo escritor, Rodrigo, Que estuvo aquí en la edición pasada. Rodrigo Blanco Calderón, que yo le decía a Rodrigo, le digo yo, pero tú cómo haces tan alegremente en tus novelas para cartografiar también. No, no, es algo natural, normal. Y ahora sí, lo dijo la última vez que nos vimos, lo dijo en una conversación, que él estaba, se estaba escribiendo una novela cuyo protagonista se levantaba en un país que se había volado por pedazos, había dejado de existir, ¿no? Claramente está ese asunto, ¿no? Esa cuestión recurrente. em, Bueno, es que hay cierta condición de exiliado, que, por ejemplo Rodrigo lo explica siempre muy bien, ¿no? Que aprendes a convivir esta cosa como casi también de María Zambrano, muy zambraniana, de que la condición natural del ser humano al final es el exilio, ¿no? Y yo creo que los venezolanos lo habéis asimilado como... Incluso también podría ser un exilio propio, es decir, me pasa mucho como cuando hablas con alguien. El otro día estaba hablando con una amiga que es joven, es una mujer joven, ella tiene 70 años. Y me decía, ya no tiene sentido, Madrid me da muchísimo asco, todos los bares en los que estoy ya no existen, todos mis amigos se han muerto. Claro, tú puedes tener un proceso de destierro en tu propio sitio, ¿no? No necesariamente, que yo creo que ahí es de donde salen las cosas ¿no? más honestas. En el caso nuestro, claramente se ha dado una circunstancia un tanto complicada, yo diría que ciertamente venenosa, porque sin esta sensación del que se fue y el que se queda, ¿no? Hay una antipatía mutua entre los que escribimos desde fuera, entonces las personas que están dentro con toda la razón dicen, ustedes creen que el país se acabó porque ustedes se fueron, ¿no? Que es un poco lo que pasa en esta película que Padura hizo el guión, los que se encuentran en una azotea en Cuba.
Bueno, en fin, son esos procesos de irresueltos, ¿no? Pero a ver qué pasa, a ver qué, qué, qué aparece de nuevo, ¿no? O no. Este tema, bueno, te iba a preguntar, pero no, vamos a distanciarnos. Puedo, sin ningún problema, en No, serio. no, porque en realidad es un tema que no se acaba nunca. No, Eh, no, bueno, está ahí, y aparte está ahí, y como es honesto, puedo decir que es honesto, o sea, a mí me parece, yo me acuerdo mucho, a mí sí me cuesta hablar porque, y aquí sí que voy a considerar que esto es casa total, el salón de una casa. Yo me acuerdo mucho de mi amiga Mariela Michelena, sí, sí. que yo la perdí hace 2 años, ¿no? Me parece que vamos ya para 3, sí. Y ella, bueno, os quedáis allí. No sé, no puedo explicarlo. Estáis aquí, pero al mismo tiempo estáis allí. Es curioso, de verdad, te lo prometo que es Sí, curioso pues yo porque tampoco, ella lo explicaba y lo novelaba y yo le he visto llorar, ¿no? Le he visto llorar en su casa cuando hablaba de la familia, de su hermana. Además, claro, es la diáspora venezolana, o sea, tiene una hermana, estaba en Rusia, la otra estaba en Canadá, la otra estaba en... Tú dices, pero Pero mi pregunta es, hablando partiendo de esto, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos, y creo que lo he comentado, creo que te lo he comentado antes, y si me repito, me disculpo, o sea, mis abuelos, mi papá, mis abuelos eran exilados republicanos. Pasan de Santander a Barcelona. Mi papá nace en Barcelona. De Barcelona se van a Burdeos y de Burdeos se van a Pesac. pero es diferente Y porque... ellos nunca, nunca, Cristina, se fueron a Venezuela y nunca quisieron volver. No querían saber Pero, nada, no hablaban de España. pero ¿sabes cuál es la diferencia que lo marca todo? Que sabes que tienes un lugar al que volver. Es que esto es para estar de cañas. Yo ya no, Esto es, ya yo no tengo a dónde volver. esa es la diferencia. No hay, yo ya no A mí tengo. me lo explicaba Mariela. Me decía, no tengo un país al que volver porque me han quitado el país al que Yo volver. creo que mis abuelos tampoco lo tenían, porque en el fondo, o sea, mi abuelo se murió, Franco se muere un 20 de noviembre, mi abuelo se muere el 21, ¿no? Que me resultaba una cosa tremenda y mi padre lo recordaba muchísimo, ¿no? En mi casa no se hablaba de eso era tabú absolutamente, eso ni se hablaba. Eh, y claro, yo digo, qué extraño, mis abuelos, mi padre se hizo venezolano, mi papá era venezolano. Él realmente nunca miró para atrás. Cuando yo me vine para acá, es que él medio empezó a, bueno, sí, está bien, si tú, bueno, está bien, que me acuerdo que lo llevé a conocer la calle donde él nace, en Barcelona, la calle Urgell, número 6 creo. Y él me dice, no me dice nada, no me dice nada. Entonces, claro, intento comprender, entiendo lo que tú dices, pero lo intento ver a través de la reacción familiar, porque además, como no se exteriorizaba, y mis abuelos eran los musiú, ¿no? Es una cosa curiosa. Puede, quizás nosotros estamos muy expuestos a algo que está muy cerca. Mis abuelos, no sé, salieron en el 38 y no volvieron nunca. Nunca. Se murieron con 70, 80, como si esto no existiera. Eso también significa algo, ¿no? Quizás probablemente mis abuelos lo único que echaban de menos a España era la República. Y era muy curioso porque se hicieron, sí, digamos que se hicieron enterrar con la bandera republicana, ¿no? Entonces yo dije, cosa más extraña, ¿no? Algo que tampoco pudieron disfrutar plenamente. Entonces, te lo prometo que no lo sé, pero ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay una cosa que carbura en todos los seres humanos, ¿no? Que es lo que le pasa a María Zambrano, además. Que además María Zambrano no Es para. es la que mejor explica el exilio, ¿no? Es una preciosidad. es- Hay un dolor, una herida, pero ella lo cuenta de una manera tan dulce que la aleja, lo distancia de la herida. Bueno, ahora sí vamos a llegar al final. Antes de pediros un aplauso para Karina, recordaros que mañana seguimos aquí con a las 7 Jaime de los Santos, que va a conversar con Manuel Mateo Pérez a partir del Evangelio según Caravaggio. Qué maravilla. Y a las 8, la gran Luz Gabás con la periodista Mariló Maldonado. Así que os esperamos mañana y ahora sí. Un momento,
Luz es maravillosa. Luz es maravillosa. Luz es Se lo estaba maravillosa. diciendo a Lorena, es un Eh, ser humano Sabe excepcional. disfrutar muchísimo, de verdad. Maravillosa, Perdón por maravillosa. el interrupción. Y además sabe de literatura lo que no está dicho. Ah, Sí. qué buen plan mañana. Un aplauso para Karina, por favor. No, gracias, Cristina, muchísimas gracias, en serio.